Apocalipsis es un libro que tiene una abundancia de alusiones al Antiguo Testamento. Se registran más de 400 referencias. Cuando nosotros interpretamos el libro de Apocalipsis, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Tenemos que conocer muchas de las figuras que el Antiguo Testamento enseña. Y no necesariamente es lo mismo, pero siempre te da una pista y una idea para tú poder entender en el Nuevo Testamento qué significa la bestia, el dragón, el falso profeta, el anticristo. Todos estos elementos que aparecen en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, normalmente nosotros leemos un libro lineal. Y nosotros pensamos que el libro cronológicamente, todos los eventos que va poniendo se van cumpliendo y se van a cumplir uno detrás del otro. Y pensamos que después del capítulo 2 lo que va a pasar es lo que viene en el capítulo 3. Y después del capítulo 3 lo que va a pasar es el capítulo 4. Pues así no se escribió Apocalipsis. Apocalipsis son 7 partes. Están enfatizando eventos específicos sobre un mismo periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted, por ejemplo, lee Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 3, en esos 3 capítulos está encerrando todo el tiempo que pasa desde que Cristo muere, desde que Cristo viene a la tierra hasta que Cristo viene. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El escritor en ese periodo está resaltando ciertos elementos que quiere que usted vea en esos 3 capítulos. Pero cuando usted llega al capítulo 4, al capítulo 7, cuenta el mismo periodo de tiempo desde Cristo hasta su segunda venida, de su primera a su segunda, pero con otros ciertos elementos que él quiere que usted entienda. ¿Por qué es importante esto? Porque el capítulo 20 de Apocalipsis comienza, y es la última sección que tiene el libro, y comienza desde que Cristo viene a la tierra y termina en el capítulo 22 hasta que Cristo reina. De modo que cuando nosotros leemos Apocalipsis, tenemos que coger las 7 divisiones y poner una arriba de la otra, y darte cuenta de que quizás está pasando algo del capítulo 1 al 3 en este evento, y en el capítulo 20 está pasando algo, y en el capítulo 11 está pasando algo, y usted dice, son 3 cosas diferentes. No, es la misma cosa, con diferentes nombres, con diferentes ideas y con diferentes propósitos, para que usted entienda en cada una de las 7 partes algo específico que el escritor les quiere dar. Otra cosa importante del libro Apocalipsis es que los textos claros explican los textos oscuros. Toda una regla de interpretación. Nosotros a veces vamos a textos difíciles y queremos entender el texto difícil. Nosotros tenemos que ir primero los textos claros. ¿Qué dice claramente un texto de la Biblia sobre este evento? Bueno, ya sabemos que la Biblia dice esto. Cuando vamos a un texto oscuro y empieza nuestra contradicción, dice, ¿qué interpretación da un texto claro sobre esto? Por supuesto, Apocalipsis tiene textos oscuros. Entonces, cuando lleguemos a textos oscuros, tenemos que ir a otros lugares de la Biblia a ver qué dice la Biblia sobre esto, para nosotros poder entender a la luz de la Escritura. Porque el mejor comentario de la Biblia es la propia Biblia. Y por último, no caer en futurismo exclusivo. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, pensamos que Apocalipsis fue escrito para nosotros. Nosotros no somos los primeros oyentes de Apocalipsis. Han pasado 2000 años de cristianismo. 2000 años de cristianismo en el cual el libro de Apocalipsis ha sido un consuelo para la iglesia. Y aún más, los primeros oyentes vivieron el Apocalipsis. Quiere decir que antes de nosotros pensar que la bestia y que la marca de la bestia es un microchip que van a poner, nosotros tenemos que borrarnos todos esos casetes de la mente. Porque en la época de Juan se vivió la marca de la bestia. En la época de Juan se vivió el anticristo. En la época de Juan se vivió el dragón. En la época de la iglesia primitiva se vivió Apocalipsis, menos la venida de Cristo. Pero se vivieron todos estos eventos, o la mayoría de los eventos. Así que tenemos que tener muy claro esto. Apocalipsis fue primeramente escrita para un grupo que la vivió, que la experimentó. Cuando nosotros leemos Apocalipsis como un todo, nosotros tenemos que decir, ¿para qué fue escrito el libro? ¿Cuál es la idea que el libro está transmitiendo a lo largo de sus 7 partes? Que Cristo venció, que la iglesia venció sobre todos los enemigos que se levantaron. Por eso el libro de Apocalipsis es un consuelo para nosotros. Porque cuando nosotros leemos Apocalipsis, en vez de asustarnos porque vemos tanta bestia, tanto dragón, tanta guerra, tantas cosas, nosotros debemos consolarnos. Porque el final de cada sección, el final de cada momento, termina resaltando la victoria de Cristo y de la iglesia. De modo que usted y yo cuando leamos Apocalipsis tenemos que gozarnos, porque el final nuestro está escrito, hermano. El final de nuestra historia está escrito y es un final glorioso. En esta sección específicamente, que se habla de la victoria de Cristo, quisiera detenerme hoy en el capítulo 20. Pero antes decirle que el capítulo 20 tiene 4 eventos que se destacan. Primer evento, la expansión del Evangelio
en el milenio. La expansión del Evangelio en el milenio. Que eso está del versículo 1 al versículo 3. Segundo evento, la dicha de los mártires por el Evangelio en el milenio. Que eso está del versículo 4 al versículo 6. El otro evento es el conflicto con los enemigos de Dios, que está del versículo 7 al versículo 10. Y el último es el juicio, que está desde el versículo 11 al versículo 15. Quiere decir que en el capítulo 20, cuando estamos interpretando Apocalipsis, hay 4 eventos que no podemos perder de vista. Y hoy vamos a ver el primer evento, la expansión del Evangelio de Cristo durante el milenio. Dice la Biblia desde el versículo 1 al versículo 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La expansión del Evangelio de Cristo durante el milenio. Y hay 2 ideas fundamentales que se destacan en estos 3 versículos. Primero, la subyugación del diablo durante el milenio. Y segundo, el propósito y la delimitación que tiene el milenio. El propósito y el límite del milenio. La subyugación del diablo en el milenio. ¿Quién descendía del cielo y qué es lo que traía? Dice la Biblia, un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. El versículo que estamos leyendo nos recuerda la guerra en el cielo cuando Miguel y sus ángeles derrotaron a Satanás y a sus huestes y los desterraron a la tierra. Si nosotros buscamos paralelismo y encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis, del versículo 7 al 9, nos describe este evento cuando dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí este versículo 1 está haciendo alusión. Y aunque el final de los tiempos, el enemigo y sus secuaces permanecerán en el lago de fuego y azufre y no podrán salir de ahí, el abismo es el lugar donde está ahora mismo el diablo y sus secuaces. El detalle interesante es que el abismo, lo que la Biblia llama como el abismo, es un lugar donde el enemigo puede salir. Y a veces lo vemos en la tierra. Un ejemplo muy fácil y muy sencillo. Cuando Jesús echa los demonios fuera del endemoniado, que los echa a los cerdos, ¿qué es lo que le dicen los demonios? No nos lances al abismo. Déjame ir adelante, pero no nos lances al abismo. ¿Por qué? Porque parece que el abismo es un lugar de tormento, un lugar donde habita Satanás, pero que en cierto sentido ellos salen o entran. Por eso es que podemos ver personas en la tierra endemoniados, por eso es que podemos ver ciertas cosas que hace el enemigo en la tierra y cierto poder que tiene el enemigo en la tierra. Lo importante que debemos tener en cuenta con relación a lo que trae el ángel es que este ángel trae una llave y trae una cadena en la mano. ¿Y saben qué denota esto? Poder y autoridad. Poder y autoridad para encerrar y limitar al diablo. Quiere decir que cuando vamos a hablar de milenio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios envió un ángel con poder, con autoridad, para limitar al diablo que está en el abismo. Dios tiene todo poder y toda autoridad sobre el enemigo. ¿A quién está describiendo la Biblia como el enemigo? El dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es un mismo Señor con 4 nombres que describen quién es Él. No son 4 seres, es un ser. Es el enemigo. ¿Quién es el dragón? Alguien fuerte, alguien astuto, alguien grotesco. ¿Quién es la serpiente antigua? Alguien sagaz, alguien engañoso. Recordemos a Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo la serpiente? Fue sagaz, fue engañosa, fue mentirosa, fue astuta. El diablo lo que significa es calumniador. Y Satanás lo que significa es adversario.
falso acusador. Si nosotros entendemos todos estos nombres que está dando Apocalipsis sobre el enemigo, lo que está resaltando es que aquel ser enemigo de Dios que va a ser atado en el milenio, va a ser una persona que se caracterizará por su fraude, por su sagacidad, por su engaño, por ser calumniador, por ser adversario de Dios. A esto se ha dedicado nuestro enemigo desde el Edén, a engañar, a manipular, a tergiversar, y este es el enemigo que está resaltando Dios, el cual va a estar atado durante el milenio. ¿Qué frena el éxito de este enemigo? Y aquí vemos tres características que frenan el éxito del enemigo. Primero, que el ángel lo prende y prendió al dragón. Segundo, que lo ata por 1000 años. Y tercero, que lo arroja al abismo, encerrándolo con un sello sobre él. Porque el enemigo es prendido, es atado por 1000 años y es arrojado al abismo con un sello sobre él. Satanás ha sido encerrado y atado, hermanos. ¿Cuándo fue esto? Cuando Cristo vino. ¿Qué propósito tenía Cristo? Vamos a pensar en un momento determinado. Cuando Jesús está en el desierto y Satanás lo tienta esos 40 días. La Biblia está haciendo un comparativo y un contraste entre un pueblo de Dios que estaba en Israel en el desierto y que fue tentado por el diablo en el desierto y que pudiendo en 40 días llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos años se demoró? 40 años. ¿Y por qué se demoró? Por la dureza de su corazón y por el pecado que ellos cometieron y que vivieron mal. Pero vemos a Jesús dando una nueva perspectiva de lo que era enfrentar al diablo. Solamente en 40 días fue tentado 3 veces y las 3 tentaciones las venció. ¿Y qué nos demuestra la Biblia con esa autoridad de Jesús? Que Él venció las tentaciones y las acusaciones del diablo. Él tiene autoridad sobre el mismo enemigo. Jesús le dice a los fariseos: ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Eso está en Mateo capítulo 12, 29. Miren qué interesante, porque los fariseos decían: tú echas los demonios por Satanás. Y Jesús le dice: ¿cómo es posible que Satanás eche fuera a Satanás? Si yo echo los demonios fuera es por el poder de Dios. Y esa incredulidad que ustedes tienen y que no les deja ver, los tiene limitados para entender quién soy yo y a lo que vine yo. Pero Jesús, cuando empieza a reprender demonios y a expulsar demonios y a sanar enfermos y a hacer la obra del Evangelio, Jesús estaba mostrando y demostrando que había llegado el reino de los cielos a la tierra. Jesús estaba demostrando que era una nueva era, que era un nuevo momento en el cual las huestes de maldad iban a ser vencidas. ¿Quién en el Antiguo Testamento expulsaba demonios? ¿Quién sanaba enfermos en el Antiguo Testamento? Solamente en 2 periodos de la historia del Antiguo Testamento se hicieron milagros. En la época de Moisés y en la época de Elías y Eliseo. Busque otros momentos donde abundaban los milagros. No hay. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Y Dios estaba anunciando algo con ellos en el Antiguo Testamento. Recuerden el momento en que le preguntaban quién era Jesús. Y Jesús habla de los cojos son sanados, los enfermos son curados, los ciegos ven, los sordos oyen. ¿Por qué? Porque había llegado el reino a la tierra. Había llegado el reino de los cielos a la tierra. Miremos las palabras de Jesús a los 70. Fíjense qué interesante, porque los 70, Él los envía a predicar el Evangelio. Y los 70 se asombran porque le dicen a Jesús: Señor, los demonios se nos sujetan. Era algo asombroso. ¿Por qué, hermano? Porque Dios le había dado el poder a ellos para expulsar demonios, sanar enfermos, etc. La venida del Mesías implantó una nueva era. Una nueva era en la cual la vemos muy clara, derrotando a Satanás, no solo con su ministerio, no solo frente a las tentaciones, sino en el momento de la cruz, cuando Él derrota al enemigo. Dice la Biblia en Juan capítulo 12, verso del 28 al 32, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora
es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, en el momento que voy a ser crucificado, ahora, en el momento de mi muerte, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Pero Colosenses 2:15 resalta cuando dice que Jesús está en la cruz y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, no en su segunda venida, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo tiene un impacto poderoso sobre el poder de Satanás. Decir que Cristo vino, que Cristo murió, es decir que Cristo tuvo toda autoridad sobre el diablo y su sagacidad, sobre el diablo y sus engaños, sobre el diablo y sus mentiras, sobre el diablo y su tergiversación. Satanás fue vencido. ¿Pero por qué tiempo ha sido esto? Porque la Biblia está hablando de un milenio. Y tenemos que entender el milenio a la luz de la literatura apocalíptica. Los 1000 años no deben entenderse literalmente, pero es un simbolismo que el escritor está dando. Y está demostrando de que el número 1000 es un número figurado. Los 1000 años hacen referencia a un prolongado tiempo y en comparación con otro momento donde vamos a ver ahora que habla de poco tiempo. Porque lo que está demostrando la Biblia es que Satanás va a ser atado por un prolongado tiempo. Y se pone un número, porque el número 1000 significa en la numerología bíblica plenitud. 10 por 10 por 10. ¿Qué significa 10 por 10? 100. Por 10, 1000. Y lo que está dando a entender es que es la plenitud. En un tiempo de plenitud. De hecho, la iglesia primitiva, cuando interpretaba el número 1000, iba al Salmo 94, donde dice: 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. ¿Por qué? Porque para la iglesia primitiva y los primeros lectores de Apocalipsis, 1000 años significaba plenitud. Hasta el momento, ¿qué debemos entender? Que hay un milenio que no es literal, un milenio que es simbólico, que lo que está denotando es una gran cantidad de tiempo. Además, que en ese milenio Satanás va a ser prendido, atado y encerrado en el abismo con un sello sobre él. Un sello que la idea que está dando es de seguridad de que va a ser. Recuerden el sello romano: quien rompía el sello del emperador le costaba la muerte. Donde se ponía un sello era: esto es seguro, esto no tiene otra vuelta atrás. El sello era la seguridad y la garantía de que Dios cumplía lo que decía. Quiere decir, hermanos, que en el tiempo del milenio Satanás va a ser atado, va a ser aprisionado. Pero ¿cuál es el propósito por el cual el diablo está atado en el milenio? ¿Qué significa literalmente que Satanás esté atado, que Satanás esté aprisionado, que Satanás esté en el abismo, que Satanás esté derrotado por Cristo? Cuando nosotros vamos al versículo 3 al final, vemos aquí el propósito y la delimitación del milenio. Dice la Biblia en el versículo 3, y primero vamos a ver el propósito. Al final, Satanás fue atado con un sello sobre él, encerrado en el abismo, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado un poco de tiempo. ¿Por qué la escuela donde yo estudié no cree que el milenio va a ser después de la segunda venida? Porque no tiene sentido de que después de que Cristo cumpla todo y reine y nosotros estemos, Satanás sea suelto. ¿Para qué Satanás está suelto? ¿Para seguir atormentándonos después que estamos en la gloria? No, hermano. La obra final es la venida de Cristo, cuando Él reine y cuando nosotros estemos con Él en la boda del Cordero y disfrutando la gran Jerusalén. Quiere decir que los estudiosos del tema asocian al milenio antes de la venida de Cristo, partiendo de varios elementos. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que después del milenio, Satanás va a ser suelto. Ahora, ¿cuál es el propósito de estar atado a Satanás? ¿Cuál es el propósito? Limitarlo, impedirle que él obstruya el avance del Evangelio. Dice el texto: para que no engañe más a las naciones. Cuando Pablo está en Iconio, lo veneran, porque decían que él era un Dios, porque hacía milagros, y la gente se quedó asombrada por esto. El Evangelio llega a un lugar donde la gente no conoce el Evangelio, y la gente ven a Pablo y a Bernabé haciendo milagros y se asombran, y los ponen como dioses. Entonces Pablo le dice esta palabra:
¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahí viene el detalle que les quiero mostrar. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando el sustento y alegría a nuestros corazones. En tiempos antiguos, Dios permitió que no todos creyeran en Él. En tiempos antiguos había solamente un grupo que creía en Él. ¿Cuál era? Israel. Solamente en Israel, o algunos aspectos específicos de alguna gente específica que Dios quiso salvar, como pasó con Jonás y Nínive y otros gentiles que vinieron, que Dios hizo excepción y está mostrando algo también con esto. Pero en este aspecto y en este caso, los gentiles no eran salvos, los cubanos no eran salvos, los chinos no eran salvos, solamente eran los israelitas. Y Dios escogió un pueblo para salvar dentro de ese pueblo a los que iban a ser salvos. Las promesas del Antiguo Testamento abundan para referencia al Nuevo Testamento, de que cuando venga el nuevo pacto, cuando venga el reino de Cristo, las naciones vendrán a Él. Y así vemos montones de promesas. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Y vemos los salmos, por ejemplo, como el Salmo 72, cuando dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Está hablando de los gentiles, está hablando de personas. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de Él. Y está hablando de una referencia, haciendo referencia a un momento cuando Cristo venga, en el cual los gentiles van a creer en Él. Y ese es el concepto que nos da la Biblia sobre la atadura de Satanás. Satanás está atado y limitado. ¿Por qué? Porque una vez que Cristo viene, el Evangelio es expandido a todas las naciones. Los gentiles que no son judíos vienen a Cristo y se abre el diapasón para que de todo el mundo vengan tribus, etnias, países, vengan al Evangelio. Pablo y los escritores del Nuevo Testamento estaban conscientes de que el Evangelio no era solamente para los judíos, y lo vemos en montones de textos. Desde el punto de vista que interpretamos Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando le está diciendo a un judío que no cree que los gentiles son salvos? La salvación es lo mismo para judíos que para gentiles. La oportunidad es para todos, pero haciendo referencia, rompiendo el límite del nacionalismo judío. Amado, Satanás está atado, porque en los tiempos antiguos tenía autoridad y dominio sobre los gentiles. Tenía dominio sobre aquellas tribus y aquella gente que no creían en Él. Y tenía su entendimiento entenebrecido. Ese era su propósito, engañar al hombre. Por eso tenemos que entender lo que la Biblia define de Satanás, que es el engañador, el mentiroso. Porque su objetivo era engañar. Una vez que Satanás es atado, que es aprisionado y que es llevado al abismo, la Biblia lo que está es delimitando su poder. Por eso Jesús le dice a los discípulos: vayan a todas las naciones, vayan y prediquen. Por eso el libro de Hechos dice: me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No ven cómo va expandiendo y va expandiendo y va expandiendo? Por eso vemos los diferentes Pentecostés en el libro de Hechos. Primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Por eso vemos el propósito del Nuevo Testamento. Como Pablo dice: ¿cuál es el misterio? Que no solamente los gentiles, los judíos sean salvos, sino también que los gentiles. Por eso vemos las discusiones entre la circuncisión y entre los gentiles y entre los judíos. Porque eso fue el choque más grande cultural que hubo en la iglesia primitiva. No se podía entender eso. Pero una vez que Satanás ha sido atado, el Evangelio se abrió, hermano. Y gracias a la atadura de Satanás, usted y yo hoy somos salvos. Y nosotros hoy podemos darle la gloria al Señor, porque Satanás ha sido atado. Y en vez de atemorizarnos, lo que nos tiene que dar es gozo. Si hay un propósito en el enemigo, es impedir que el Evangelio crezca y prospere. Es impedir que usted sea salvo. Y cuando la Biblia refiere a Satanás como atado, lo que está es quitándole el poder a Satanás para impedir
que el Evangelio crezca y vaya a todos los lugares. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento y vemos a partir del Nuevo Testamento el crecimiento abundante del Evangelio, cómo creció en los 3 primeros siglos, cómo la iglesia creció a pesar de las persecuciones, cómo la iglesia creció a pesar de que lo que tenían eran 3 barquitos y de que se montaban en un barquito y que llegaba Pablo y Pedro predicaban y se convertían 3.000 y 6.000 por allá y 2.000 por allá y que venía gente de todos lados y venían los etíopes, el etíope para que me bautice, porque usted ve que es algo sobrenatural. Porque la obra de Cristo, el simple carpintero que tuvo 3 años con los discípulos, transformó el mundo. Una era antes de él y una era después. Amado, la obra de Cristo es tan poderosa que trastornó este mundo. Pero hay un límite que pone la Biblia sobre el milenio. Y lo que tenemos que tener claro es que el milenio existe ahora a la luz de la venida de Cristo, que es un tiempo amplio, pero es un tiempo delimitado. ¿Por qué? Porque el milenio se va a acabar. Dice la Biblia, todo esto será hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás va a ser desatado después del milenio. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuándo se acaba el milenio? Cuando Satanás sea desatado. La esperanza es que va a ser por un poco de tiempo. Si Satanás, al estar atado, lo que está haciendo es que está limitado para impedir el crecimiento del Evangelio. Está limitado para influenciar sobre la iglesia. Dice la Biblia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Si Satanás está limitado en su influencia sobre la incredulidad de los hombres, ¿qué significa que Satanás sea desatado? Después del milenio va a haber un corto tiempo en comparación con el milenio que Satanás va a ser suelto, donde va a tener poder para atacar la iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis 20, del 7 al 8, hace referencia a esto. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Va a haber un momento en la historia de la humanidad donde esta paz, porque podemos hoy predicar el Evangelio, hoy yo puedo gritar aquí, Cristo vive, y no me matan ni me cogen preso. Hay lugares específicos en la tierra donde la influencia de Satanás llega. Y el ejemplo es sencillo. Satanás está atado y está en una prisión. Pero, si usted pasa lejos de él, no hay problema. Pero si usted pasa cerca, sí lo puede tocar. Y es lo que pasa en el mundo. Vemos diferentes pinceladas de las persecuciones de Satanás en los países comunistas, en los países árabes, donde el cristianismo es perseguido. Pero no pasa en el mundo completo. El milenio nos da la posibilidad a nosotros de que podemos predicar el Evangelio y de que Satanás está limitado, no absolutamente controlado ni absolutamente destruido en cuanto a su influencia, pero está limitado. Lo que sí sé es que el mundo se está preparando para eso. Porque cuando nosotros vemos cómo se están organizando las naciones, cuando nosotros vemos la agenda globalista, vemos la agenda 2030, vemos cómo está dirigiéndose el mundo a tener un orden mundial, una sola moneda, una sola ideología, un solo gobierno, nosotros nos damos cuenta de que todo se está destinando para que Satanás sea desatado. El consuelo que tenemos es que será por poco tiempo y que la última palabra de Apocalipsis, ¿quién la tiene siempre? El Señor. ¿Qué aprendemos de esta verdad de hoy? Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al versículo 3, está hablando de la era de la expansión del Evangelio durante el milenio. ¿Qué milenio? Un periodo prolongado de tiempo en el cual Satanás, el diablo, el mentiroso, el acusador, el calumniador, va a ser limitado, va a ser controlado para que no impida el avance del Evangelio. Ahí vemos todo lo que ha pasado en la historia desde que Cristo murió y resucitó hasta nuestros tiempos, que estamos en el milenio, ese periodo largo de tiempo donde el Evangelio ha llegado a los rincones más intrincados del mundo, donde Dios ha usado todo lo que ha usado para que el hombre sea salvo. Esto a nosotros nos tiene que dar consuelo y nos tiene que dar esperanza. ¿Sabe por qué? Porque usted hoy tiene la libertad para predicar el Evangelio.
en otro momento no la va a tener. ¿Usted sabe lo que usted tiene en la mano? El poder de Dios para echar fuera a Satanás. El poder de Dios para romper la incredulidad de los hombres. El poder de Dios para llevar el Evangelio a cualquier lugar de la tierra. Usted tiene en su mano un poder, hermano. Y yo les recomiendo que aprovechemos el tiempo. Porque hoy podemos predicar. Hoy podemos anunciar el Evangelio. Hoy podemos decirle a la gente que Cristo es real, que Dios es real. Pero va a llegar un momento que no va a ser posible. Va a llegar un momento que en vez de nosotros conquistar al mundo, el mundo nos va a conquistar a nosotros en la persecución. Pero hoy tenemos la libertad, hermano. Y hoy tenemos que aprovechar que el estar en el milenio nos da la opción. Por eso tenemos que prepararnos minuciosamente. Por eso tenemos que esforzarnos por predicar el Evangelio a nuestros amigos y nuestros vecinos. Por eso tenemos que ser pacientes con los que no entienden muchas cosas. Por eso tenemos que ser persistentes a la hora de enseñar la verdad de Dios y demostrar a la gente que hay tanta falsedad por ahí. Y por eso tenemos que entender el libro de Apocalipsis, para que nosotros no caigamos en el error, pero también para que la gente que nos escucha no caiga en el error. Si nosotros vemos el milenio como algo que va a suceder después de la venida de Cristo, ¿qué sentido tiene? Pero si nosotros vemos el milenio como un evento en el cual nosotros estamos viviendo ahora, presente, que podemos predicar el Evangelio, que tenemos libertad para llevar a las personas el Evangelio, y de que tenemos poder sobre Satanás por el poder de Cristo en la cruz que lo venció, nosotros podemos disfrutar de Escritura y saber de que ahora estamos predicando el Evangelio, de que el mundo se está preparando para que venga Cristo, porque muy pronto vendrá ese momento. Después de 2000 años, aún se sigue predicando el Evangelio, pero estamos viendo ya la puerta. Estamos viendo ya la puerta de ese momento donde será restringido, donde serán perseguidos los cristianos. Pero va a llegar un momento donde el mundo entero se va a virar en contra de la fe. Y lo estamos viendo, hermano. Lo estamos viendo cómo los países ya están instaurando en sus constituciones, en sus estados, leyes contrarias a la palabra del Señor. Y estamos viendo cómo el mundo entero se está dirigiendo. ¿Para qué? Para atacar a Dios y su palabra. Leyes a favor del homosexualismo, leyes a favor de la ideología de género, leyes a favor del aborto, leyes a favor de tantas verdades que la Biblia dice no está bien. Si nos damos cuenta, Él está rabioso, Él está furioso, Él está como un león enjaulado, loco porque le rompan los balostres, pero está trancado, está limitado. Así que predica el Evangelio, salga a predicar. Por predicar el Evangelio hoy no te meten preso, sale a predicar el Evangelio, sale a decirle a la gente lo que Cristo hizo en esa cruz. Porque hoy podemos hacerlo. Y si algo debemos llevarnos presente a nuestra casa, es que hoy estamos viviendo una era donde Dios nos dio la autoridad, el poder para echar fuera al diablo de los corazones del mundo. Hoy tenemos el poder de Dios, hermano. Tenemos el permiso de Dios para vencer a Satanás y pisarlo bajo nuestros pies. Y gloria a Dios por eso. Porque por eso estamos hoy aquí nosotros. Por eso estamos hoy aquí recibiendo la palabra. Y por eso estamos hoy aquí alabando a Dios. Porque alguien nos predicó el Evangelio y ese Evangelio llegó a nuestra vida.